Mucho gusto, nosotros somos 1111 en Conexión. Una colombiana y un mexicano que, llenos de dudas y en busca de una vida con más amor y con propósito, Se unieron para crear una comunidad donde todos podamos crecer. por eso invitamos amigos, colegas, conocidos y personas que en base a sus experiencias nos ayudan a encontrar esa vida consciente y con propósito. Bienvenidos a esta segunda temporada, esperamos que algo resuene en ti. Hola, hola, ¿qué tal, soñadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast 1111 en Conexión. La verdad es que me encuentro completamente feliz y agradecido de estar aquí con todos ustedes. Y pues en verdad que el día de hoy tenemos una gran invitada y un gran tema. Pero bueno, pues antes, déjenme presentarles a Lau. Lau está nuevamente aquí con nosotros. La verdad es que nuevamente felices de estar aquí con todos ustedes. Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Rodri, súper feliz de estar nuevamente con todos ustedes en este nuevo episodio y más por lo que dices, porque el día de hoy tenemos una invitada que realmente en estos momentos, digamos que por la pandemia y por todo lo que está sucediendo, es alguien que realmente nos puede guiar mucho en muchos temas. Entonces, súper emocionada y muy feliz de verdad, mi Rodri. ¿Tú cómo te encuentras, Rodri? ¿Cómo has estado? Súper feliz, Lau, la verdad. Y bueno, qué bien que lo mencionas de esta forma. Ya hemos tenido varios episodios con grandes invitados, pero el día de hoy es un tema un poquito más serio, más delicado. Por ahí les agradecemos que nos hayan enviado sus preguntas vía Instagram. Entonces, ahorita por todas estas cuestiones de la pandemia se han visto tantas pérdidas, más pérdidas y en varios países se está yendo esa gente que realmente estaba en nuestro corazón y sabemos que es difícil llevar este proceso. Por eso, el día de hoy, desde Monterrey, desde aquí en México, en Monterrey, nos visita Isela Rodríguez, que ella es una tanatóloga experta en todo este tema y la verdad es que por eso es que nos llena de alegría que ella esté aquí con nosotros para llevar más de este tema sobre el proceso de una pérdida. ¿Cómo estás, Isela? Un gusto de que estés aquí en 1111 en Conexión. ¿Qué tal, Rodrigo? Laura, muchísimas gracias a ambos por estar aquí, por esta oportunidad que tenemos en estos momentos tan importantes, como bien lo dices, en estos momentos que estamos atravesando, esta oportunidad que para mí es muy importante para difundir aún más el tema del acompañamiento tanatológico en estos momentos que se está atravesando en todo el mundo, en todo el país. Muchísimas gracias, chicos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ti y de nuevo te damos la bienvenida y de verdad que sabemos que nos vas a ayudar en muchísimos procesos que muchísimas personas están pasando en este momento, así que súper bienvenida. Gracias. Así es, Isela. Y bueno, pues nosotros ya conocemos un poquito de ti. Por ahí hemos visto tu trabajo por medio de redes sociales. Por cierto, por ahí a la gente que nos escucha, a Isela la encuentran en Instagram como Isela-tanatóloga. Ella es como tal maestra de meditación, es también por ahí conferencista. Eh, Lleva mucha parte este acompañamiento tanatológico, pero cuéntanos tú, Isela, ¿quién es realmente Isela Rodríguez? Isela Rodríguez. Pues Isela Rodríguez es una madre de familia. Eh, yo soy amante de la naturaleza. Amo hacer yoga. Me encanta la meditación. He descubierto a través de la meditación que podemos liberar mucho estrés, muchos sentimientos de culpa que a veces hacen que en los procesos no podamos avanzar. Soy una mujer que muy apasionada en ayudar, en ofrecer servicio, mi servicio a las demás personas. Desde muy pequeña creo que pudiéramos llamarle, desarrollé este don de estar acompañando a las personas cuando más lo necesitaban. Y poco a poco fui desarrollándome profesionalmente para brindar este apoyo de una manera muchísimo más integral
en una agrupación que yo fundé desde el 2013, en el que brindamos acompañamiento tanatológico, psicológico, espiritual, y donde proveemos a niños que viven en circunstancias muy limitantes. Eh, ayudamos en sus medicamentos, en sus necesidades de su uso diario, que pues bueno, en este momento no los tenemos en nuestro país, faltan muchas cosas, estamos atravesando por un momento muy complicado y pues bueno, una sonrisa más entra en este proceso con los niños que están en etapa terminal y donde brindamos apoyo no solo a ellos, sino también a sus familias. Esta es Isela Rodríguez, una apasionada en brindar apoyo a las demás personas en los momentos más difíciles de la vida. Una madre de familia comprometida, como muchas que existen en nuestro país y que gracias a todos estos grupos de apoyo, pues hemos podido ayudar a cientos y cientos de niños y cientos de familias que más lo necesitan. Wow, buenísimo todo lo que haces. Me parece que el poder ayudar, digamos que a los niños hace que de por sí tu vida sea mucho más feliz y que recibas tanta gratitud. Me parece muy, muy bonito lo que están haciendo por medio de la fundación, de lo que nos cuentas ahorita. Y también lo de ser mamá, es algo que en algún momento también quisiera hacer. Siento que el hecho de ser mamá hace que tengas también una conexión muy bonita y un aprendizaje mucho más grande. Pero bueno, ya entrando un poco más al tema, me gustaría que nos explicaras qué es la tanología, ya que muchas personas no conocen el término. Exactamente, hay un gran desconocimiento, Laura, Rodrigo, acerca de la tanatología. Muchas veces cuando me han preguntado, oye, ¿qué es la tanatología? ¿Y qué crees que es? Les pregunto, entonces me dicen, pues es algo relacionado con la muerte, ¿sí? Pero no saben, es algo así como el tarot, ¿sí? Entonces como que no tenemos el conocimiento en sí tan amplio de qué es la tanatología. En los últimos años se ha ido desarrollando muchísimo más el tema de la tanatología, que realmente la gente está empezando a entender el, el término. Y en sí la tanatología es realmente es una disciplina científica que nos ayuda a encontrarle sentido a la muerte, a todo lo que sucede alrededor de la muerte, a los ritos, a todo el significado que nosotros conocemos y también nos ayuda a integrar a la persona, al ser humano, como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su propia trascendencia. Y también muchas que hacemos acompañamiento tanatológico, coincidimos en que la gran mayoría de las ocasiones la tanatología nos enseña más cerca de la vida que de la muerte en sí. Nos enseña a vivir nuestra vida en plenitud, sin tantas ataduras que no nos ayudan a trascender. Eso es la tanatología. Completamente de acuerdo, Isela, y la verdad es que la forma en que lo explicas es muy acorde y muy fácil de digerir. Y claro, como lo mencionas, es mucho de un tabú, es mucho, como lo relacionabas, igual hace poquito tuvimos un podcast con el tarot y es algo que no es muy conocido y que ahora, pues por todo esto ya lleva un poquito más de como un arranque más, llevamos más como que esa parte de conocer y de llevar este tipo de procesos. Cuéntanos, Isela, ¿qué es lo que te impulsó a ti entrar en esto, a ser tanatóloga? Ay, esta pregunta me encantó, Rodrigo, me encanta, porque como te comentaba, como les comentaba hace un momento, yo desde muy pequeña me sentí muy atraída en el servicio a los demás, en estar ahí para cuando alguien necesitaba un apoyo. Conforme pasan los años,
de alguna manera me voy involucrando siempre en servicios de voluntariado y pasan los años y ya siendo adulta y ya siendo madre de familia, es cuando inicio en ayudar a niños a niños con cáncer en etapa terminal. Y al principio pues era con los productos básicos como eran pañales, toallitas húmedas, cosas muy básicas. Pero la primera vez que yo tuve la oportunidad de entrar en un cuarto de hospital y toparme de cara a cara con la realidad que viven cientos y cientos de niños de nuestro país, en ese momento algo se transformó dentro de mi vida, de mi corazón, de mi alma, y hice el compromiso conmigo misma para poder impactar la vida de todos esos pequeños y pequeñitas que yo tuve la oportunidad de ver y conocer. Ver de cara a la realidad fue lo que me impulsó poco a poco y me fue convenciendo a mí misma que necesitaba prepararme, primero estar preparada yo, física y emocionalmente, para enfrentar el impacto que es el estar vinculada a los niños y a sus familias en estas circunstancias. Y así fue como inició esto, este amor por ayudar cuando conocí a todos estos niños y a todas estas niñas, el aprender principalmente a manejar mis emociones, a gestionar mejor mis emociones. Cuando estás en un caso así, eso fue lo que me impulsó inicialmente a estudiar tanatología y prepararme en la meditación y con otros cursos más que fueron afianzando estos pocos conocimientos que tengo para poder aplicarlos a la vida de las demás personas que están atravesando por algún tipo de pérdida, ya no solamente en pérdida por muerte o porque están viviendo una etapa final, sino en muchos tipos de pérdida, que es lo que engloba la tanatología, cualquier tipo de pérdida a la que tú estés expuesto. Excelente, Isela. La verdad es que cuando todo nace de ese sentido de ayudar, creo que el destino, Dios, llámalo como quieras, en aquello que tú crees realmente te va poniendo como que esas herramientas para tú poder seguir con esa misión. Y en verdad que aquí en 1111 nos encanta conectar con este tipo de personas, porque si bien nosotros vamos iniciando con este proyecto, es parte de nuestra misión y sabemos que poco a poco en verdad llegan las personas, así como tú lo mencionas y así como tú estás aquí con nosotros, a compartirnos todo esto. Y pues bueno, supongo que también has tenido, obviamente por ser el proceso de vida, alguna pérdida, ¿verdad? Alguna pérdida que realmente haya puesto a prueba todo tu conocimiento que al día de hoy ya tienes. Cuéntanos, ¿te ha tocado una experiencia así fuerte que en verdad te haya hecho dudar, te hayas deshecho completamente y que todo este conocimiento fue el que te ayudó? Claro que sí, Rodrigo. Totalmente, definitivamente. Soy un ser humano. Los que nos dedicamos al acompañamiento espiritual y tanatológico, también tenemos nuestras pérdidas. De hecho, nuestra vida es estar teniendo pérdidas constantes, pero a veces no las tomamos como tal o no somos tan conscientes de ellos. El simple hecho de cambiar de una etapa a otra, de la adolescencia a la niñez, es una pérdida. Del ser bebé al ser niño, y cuando le quitas el chupón, ese destete también es una pérdida. Somos seres que estamos en constante evolución y es una transformación que muchas veces podemos llamarla también como una pérdida. Pero pierdes, pero también ganas mucho conocimiento. Y por supuesto que me he enfrentado a, a pérdidas bastante importantes en mi vida. Incluso, Rodrigo, te puedo platicar que en un lapso de no menos de un año, yo creo que fueron 8 meses en que yo perdí primero a mi cuñado, después a mi papá,
a los 6 meses y al mes a un sobrino de 17 años. Y por supuesto que todas estas pérdidas, todas estas experiencias, claro, no te hacen dudar de tu fe, porque la fe es algo que te sostiene. Pero Yo creo que es eso, ¿no? Lo que realmente a lo que te puedes agarrar en esos momentos, ¿no? Como a la fe es lo que te va a mantener al fin y al cabo firme, ¿no? exactamente, la fe. ¿Y en qué me ayudó a mí, Rodrigo, el haber tenido ya contacto, conocimiento y el haber experimentado también de hombro con todas estas madres de familia que yo he tenido el honor de acompañar y de conocer en los procesos de etapa final de sus hijos? Pues que te ayuda y que sabes a través de todas esas experiencias que la muerte es solo un paso. La muerte es solamente la separación física de las personas a las que amamos, porque en realidad yo lo veo así, yo lo manifiesto así, yo lo vivo dentro de mi ser de esta forma, que la muerte solo es una transición a algo muchísimo mejor. Es la muerte de nuestro cuerpo físico, pero nosotros somos mucho más que un cuerpo. Somos alma, somos espíritu, somos luz, somos energía y todo eso trasciende a través del tiempo y de la distancia. Es algo infinito que nunca se acaba y toda esa energía sigue con nosotros. Toda esa energía en algún momento regresa a ti, quizás en algún otro plano, pero la muerte en sí, la muerte física, solo es un paso. Yo siempre he dicho, ¿qué tal si la muerte, qué tal si la vida es solo el sueño y la muerte es nuestro gran despertar a la vida? Exacto, y es bien bonito ver las cosas así, ¿no? Ahora que lo mencionas y lo reflexiono, en verdad, ¿no? O sea, tú crees que realmente estamos en una realidad cuando, quién sabe, ¿verdad? Quizá esta sea una ilusión solamente y realmente nuestro verdadero despertar está después de la muerte. Qué, qué, qué bonito lo explicas, en verdad, Isela. Así es como yo lo vivo, así es como yo he decidido creer. Y cuando llegas a un nivel de conciencia muchísimo más elevado, Rodrigo, sí te das cuenta que y ves todo lo que hay a tu alrededor, como te lo he dicho hace un momento, hace ratito, he visto de cara el dolor, el sufrimiento, la agonía, la pobreza, eh, muchas circunstancias que vive el ser humano y todo eso te ayuda, me ha ayudado a mí en lo personal a crecer de forma espiritual, a elevar mi espíritu y mi conciencia a algo muchísimo más allá de lo material y de lo que podemos palpar, como tú bien lo dices, en esta realidad. Somos algo muchísimo más grande, somos mucho más de lo que creemos. Y eso a mí me da mucha paz, eso a mí me llena de mucha tranquilidad. Te digo, en estas pérdidas que yo tuve hace 4 años, 4 o 5 años, y antes de eso, pues también tuve la pérdida de dos bebés que no llegaron a término, que eran unos bebés muy esperados. Entonces, pues es como te decía, lo ves, ahora lo veo de una forma muy diferente a cómo viví estas pérdidas de estos bebés, a cómo viví la pérdida de mi papá, a cómo viví la pérdida de mi sobrino. Todo empieza a tener sentido y sabes que, como te lo comenté hace un momento, que la vida es un sueño y la muerte es un despertar. Y en algún momento todos vamos a despertar, todo el tiempo estamos bailando con la muerte. Eso es algo seguro que vamos a vivir, pero es tan solo un proceso más, es un proceso para trascender a algo muchísimo más grande. Wow, con todo lo que acabas de decir, de cierta manera, creo que todos deberíamos llegar al punto de poder ver la muerte como eso, como el simple paso de que dejas tu cuerpo físico, pero que tu alma está llegando a otro nivel.
Y pasa que no vemos eso, ¿no? Realmente nosotros o la mayoría vivimos con un temor muy grande a que llegue la muerte de un ser querido o la propia muerte de uno mismo. Y qué bonito es empezar a verlo así. Yo llevo un tiempo en el que he asimilado de que se trata de esta manera, de que simplemente avanzas y que ya cumpliste como con tu misión y vienen nuevas cosas. Pero digamos que cuando estás en un punto donde no ves nada de esto, ¿tú qué aconsejarías a una persona que está teniendo una pérdida y no comprende que realmente es como un un pronto, ¿sí? Como que simplemente la persona está dejando su cuerpo, pero realmente su alma sigue. Claro, claro, Laura, esto es muy, muy importante porque nosotros somos seres de apegos, ¿sí? Es el apego a, a las personas, a las cosas, lo que nos hace sentir este dolor ante la pérdida. Y la pérdida es el dolor que sentimos ante una pérdida. La pérdida es dejar de tener algo que es significativo o de un valor incalculable para ti. Cuando se produce la pérdida, tenemos el duelo. Y el duelo es el proceso natural que nosotros tenemos que vivir para lograr nuestro equilibrio emocional. ¿Y cómo podemos vivir y cómo podemos iniciar nuestro proceso para tener este equilibrio emocional? Ahí entramos precisamente en esa parte, en este grupo a lo mejor en el que pues, no todos concebimos la muerte de la misma forma, pues es vivir nuestro proceso de la pérdida que estemos viviendo, aceptarlo como el proceso natural que es, no cerrarte a tus emociones y a tus sentimientos, no negar lo que estás sintiendo en ese momento, permitirte y darte el permiso de sentir. Cuando nosotros negamos lo que estamos sintiendo, cuando nosotros nos negamos a la realidad, ahí nosotros estamos creando resistencia. Y recordemos que lo que resiste, persiste. Y cuando persiste el dolor, poco a poco se va generando el sufrimiento. Y entonces ya no es un dolor emocional natural, sino ya es una decisión el sufrimiento. Entonces, es por eso tan importante que siempre se los estoy repitiendo yo en mis redes sociales. Acepta lo que estás sintiendo, date ese permiso de llorar, pero tenemos, si nosotros recapitulamos un poco, Lau y Rodrigo, desde el momento en que nosotros tenemos una pérdida, lo primero que le decimos a alguien es, ya no llores, déjalo descansar. Sí, ya no llores, tranquilízate, reprimimos, ¿no? Toda esa parte. Exactamente, empezamos a reprimir lo que está sintiendo la persona que está viviendo el proceso de una pérdida, el que está viviendo su proceso de duelo. Entonces, tenemos que cambiar esta mentalidad y dejarle a la persona que está viviendo su duelo, que lo viva como lo tiene que vivir. Cada duelo es único y personal, no hay un duelo igual que el otro. Lo que yo sentí con la pérdida de mi padre, a lo mejor otra persona lo va a sentir completamente diferente porque el apego es lo que nos hace sentir esta pérdida, lo que nos produce este dolor, el saber que ya no va a estar, el sentir que ya no la podemos tocar. Solamente la persona que lo vive es la que sabe lo que tiene dentro. Entonces, Claro. así es. Y Entonces, ¿por qué no regalarle el permiso a una persona que está viviendo un proceso de duelo, que lo viva como ella decida vivirlo? Oye, y de repente llegan conmigo personas, Rodrigo, Laura, ajá, que tienen 3 meses que acaban de perder a su pareja, ¿sí? Una pérdida por muerte, y me dicen, es que todos me dicen que ya debo de estar bien, y yo ya quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo. ¿Cómo en 3 meses pretendes borrar toda una vida, 15 años, 20 años de compartir con tu pareja?
¿sí? Exacto. Y ahí, por ejemplo, hay porque quizá todos creemos, ¿no? Es que ya pasó bastante tiempo, empezamos como que a juzgar cuando realmente el proceso es de cada quien, ¿no? Es algo completamente personal, pero en verdad hay algún tiempo así como tal que digas, eh, vas a superarlo, a partir de este tiempo ya no duele tanto o realmente eso es ponernos un paradigma y que no debemos de hacer caso, la parte de que no hay un tiempo para superar esta pérdida. Realmente, Rodrigo, es un mito. Es muy subjetivo el decir de tal tiempo a tal, en 5 meses, en 6 meses, ya debes de estar tú sintiéndote mejor o debes de tener un mayor equilibrio. Eso es realmente un mito que tenemos muy arraigado, o por ejemplo, viene de muchas culturas y de muchas religiones de otros países, por ejemplo. En un año tienes que guardar un año de luto. Son herencias que vamos cargando, que vamos arrastrando, pero la realidad es de que no hay un tiempo exacto. Hay parámetros en lo que nosotros nos podemos guiar para saber si estás teniendo un duelo complicado, que es muy diferente a decir que por una cantidad de tiempo ya estás viviendo un duelo, un duelo patológico, ¿sí? Entonces, es muy diferente. Hay muchos tipos de duelos también. Hay el duelo anticipado, está el duelo que está congelado o el duelo suspendido. Son muchos tipos de duelos diferentes que, que dependiendo la forma en que lo esté viviendo la persona, hay duelos hasta retrasados, que pasa mucho tiempo y no sentiste la pérdida hasta después de un año, después de 2 años. ¿Sí? Entonces, ahí, si no has iniciado a vivir tu duelo, ¿cómo puedes decir que en un año vas a estar bien? Entonces, es muy, muy subjetivo el decir que de tal tiempo a tal tiempo ya te vas a sentir mejor. Se requiere hacer un estudio a profundidad. Por eso les decía yo hace un momento, el duelo es único y personal, como para determinar si estás viviendo un duelo complicado, porque ya tienes un año. Es muy delicado este tema de los tiempos precisamente. Bueno, Isela, y nos acabas de decir que hay varios tipos de duelos. Me gustaría que nos explicaras un poquito más a fondo sobre estos duelos, porque sí, en verdad hay muchas veces que uno ya sabe que va a haber una pérdida, pero hay momentos en los que llegan pérdidas sorpresas de personas que uno no espera y siento que pueden costar un poco más. Entonces, explícanos un poquito más de este tema. Sí, claro, Lau. Mira, es muy importante que entendamos, por ejemplo, que no todas las pérdidas que nosotros vamos teniendo en nuestra vida nos generan duelo. Recordemos que depende mucho de los recursos y herramientas psicológicas y emocionales que tiene cada persona. Y todo es un conjunto de muchas cosas, pero sin embargo, sí hay diferentes tipos de duelos. Por ejemplo, entre ellos es el duelo anticipado. Y te lo explico más o menos breve, de tal manera que lo podamos entender y analizar o identificar si nosotros lo estamos viviendo. El duelo anticipado es el duelo que se vive antes de que se produce, antes de que se dé la muerte o la pérdida. Este tipo de duelo, por ejemplo, lo viven cuando hay una enfermedad que es progresiva, una enfermedad terminal y que sabemos cuál va a ser el final. Entonces, cuando se vive el duelo anticipado, puede existir la oportunidad o puedes darte la oportunidad de ir preparándote emocionalmente para cuando llegue este momento, pues ya estás un poquito más, no se puede decir, ya estás más preparado. Nunca estamos preparados al 100%, pero por lo menos el tener conciencia de la realidad de lo que va a suceder ya no te toma a lo mejor tan por sorpresa o de una forma tan dura.
Ese es el duelo anticipado. El duelo número 2, que es el duelo sin resolver, y es como su nombre lo indica, significa que esta fase de duelo sigue presente. Y como hablábamos hace un momento acerca del tiempo, pues pudiéramos decir que puede ser entre 24 y 30 y tantos meses, y este duelo todavía no se ha superado, y que realmente la palabra superar no es mi preferida, pero al menos pudiéramos decir que no lo has ¿Como digerido, asimilado? asimilado al 100%, exactamente. Y después tenemos el duelo crónico. Este es un duelo complicado, que puede ser también como un tipo de clase de un duelo sin resolver, que no disminuye con el paso del tiempo y que dura durante muchos, muchos años. Aquí podemos clasificarlo como el duelo complicado o el duelo patológico, que requiere mucha ayuda psicológica, mucho apoyo ya psicológico y en algunas ocasiones hasta psiquiátrico. Y la persona en esta fase de duelo, en el duelo crónico, la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vívida los detalles relacionados con su pérdida. Y luego tenemos el duelo ausente. Este duelo se suscita cuando la persona niega contundentemente todos los hechos alrededor de la pérdida. Por lo tanto, es una etapa de negación extendida en la que, como habíamos hablado con anterioridad, en que no vives este duelo hasta mucho tiempo después y en algunas ocasiones hasta que tienes otra pérdida, es cuando empiezas a revivir esta experiencia y ahí es cuando decimos, y que quizás a muchos nos ha pasado, es cuando tienes duelo sobre duelo, ¿sí? Es ser Entonces, súper complicado, ¿no? exactamente, exactamente. Ese duelo ausente, no sabes no lo vives, no, lo pospones, lo congelas. Te quedas estancada en esa fase porque no quieres hacer frente a la situación. Es como una fantasía. Pero de cierta manera igual, por más de que tú intentes ocultarlo y ocultarlo y ocultarlo, en algún momento tienes que vivirlo. Ah, no, exactamente. Y cuando la persona llega a caer en parte de esta realidad, es muy peligroso y pues sí requiere atención, todos los duelos requieren atención, pero sí puede llegar a trastornar, a trastocar la vida de la persona que lo está viviendo. Y una duda, este duelo, este último que mencionamos, bueno, creo que es a mí hasta ahorita se me está haciendo como que de los más complicados, siento que es de mucha, mucha atención, pero la persona lo hace conscientemente o lo hace inconscientemente como para tener esa parte de protección. Recordemos que nuestro cerebro está prácticamente diseñado para protegernos del dolor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, eh, nosotros somos bien inteligentes, ¿no? Los seres humanos. Tenemos algo que nos molesta, algo que nos está causando en nuestro interior, algo que nos mueve en nuestro interior y decimos, no, hombre, no pasa nada. No, no, no pasa nada y quieres dejar de pensar en esto, ¿sí? Entonces, cuando tú automáticamente bloqueas esta situación y sí, el cerebro se la puede creer, el cerebro lo crea. ¿Ok? Entonces, tú estás creando esta situación, estás creando esta ausencia de este duelo, estás negado totalmente, niegas totalmente que estos hechos hayan ocurrido, aunque la gente que tengas a tu alrededor te repita que esta pérdida sí sucedió. Vives fantasía, en una fantasía producida por tu cerebro. Es un bloqueo emocional que requiere mucha, mucha atención psicológica. Claro. Bueno, y viéndolo desde otro punto, quiero también hacerte una pregunta porque siento que cuando sí pasas ese duelo, también siento que quedan muchas culpas. ¿Qué pasa con las personas cuando no tienen como algo pendiente, digamos? Hay personas que a veces dicen,
no le alcancé a decir algo, no le alcancé a dar un abrazo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Cómo quitarles esa carga? Claro, cuando, cuando se genera el sentimiento de culpa y que es algo que yo creo que todos lo hemos experimentado. Por ejemplo, Laura, cuando falleció mi papá falleció de un cáncer fulminante en los pulmones y pues nosotros lo veíamos que tosía, ¿sí? Y, pero pues él siempre nos decía que estaba bien. Y sabíamos nosotros que algo no estaba al 100%, pero él no se quejaba, él se veía normal. Y mi papá falleció en 15 días después de que le detectaron ese cáncer, ¿sí? Entonces, cuando en el diagnóstico, ya desde el diagnóstico empiezas a sentir, por ejemplo, ese sentimiento de culpa, ¿no? Que dices, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué es la etapa de los por qué en los que nosotros creemos que pudimos haber hecho algo diferente? ¿Sí? Pudimos haber hecho algo diferente y quizás, tal vez sí estaba en nuestras manos, pero quizás, y la gran mayoría de las veces no es así, porque no depende todo de nuestras circunstancias y de nuestras decisiones. Son muchas decisiones y muchas circunstancias alrededor de la pérdida de una persona o de algo o de alguien que es de suma importancia para ti, ¿no? Por ejemplo, en un accidente, tú puedes decir, si no lo hubiese dejado ir, ¿sí? Claro, Pero y igual, empiezan sí, todas esas culpas, ¿no? Y es donde también como que el universo, una fuerza mayor nos hace nos, nos hace darnos cuenta que vaya, que no tienes todo a tu control, ¿no? Como exacto. que no te corresponde, pero creo que es indudable, ¿no? O es incontrolable que no te lleguen todas estas preguntas y el por qué, si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho esto. Exactamente, y es una etapa bien peligrosa, Laura y Rodrigo, porque el sentimiento de culpa, generalmente el sentimiento de culpa nos ata a un pasado doloroso y nos genera mucho sufrimiento emocional. Entonces, lo que sí podemos hacer cuando se crea este sentimiento es permitirnos, darnos esa oportunidad y las personas que tenemos a nuestro alrededor que están viviendo esta etapa, es permitirles hablar una y otra vez acerca de este tema, porque esto los acerca más a la realidad de lo que están viviendo y que sepan y que sientan que no todo está en nuestras manos. La enfermedad de un niño, el accidente de una persona, no está en nuestras manos. Son cosas de la vida, son cosas que suceden. Incluso que decimos, pero, y empezamos con ese enojo, con ese coraje, con ese sentimiento de esa rabia de por qué Dios me lo quitó, por qué se generan muchas emociones y, y pues bueno, la muerte, como lo comentábamos Rodrigo y yo al inicio, pues la muerte es tan natural como la vida, en cualquier, nada más que este sentimiento de que esta educación, perdón, que nos han dado, de que naces, creces, te reproduces y llegas a adulto mayor y mueres en la vejez. Esa es, este sería el escenario ideal para, para morir, lo Claro, natural, y que decimos, es que es lo natural, ¿sí? Esa es la forma natural de morir. Pues qué padre, ¿no? Pero no es así. Realmente todo el tiempo estamos bailando con la muerte y no sabemos en qué momento va a llegar al final nuestra misión de vida aquí en la tierra con nuestro cuerpo físico. exacto. Claro, Y muchas veces que la misión entra a veces después de la pérdida, ¿no? Que quizá la pérdida de una persona entra como que a recapacitar si hay problemas familiares, a hacer esa unión y a veces qué triste que eso llegue a ser la misión, ¿no? También, Isela.
Así es, así es muy, cada caso es muy complicado, cada situación es única, es personal, cada circunstancia que envuelve a la pérdida, y aquí estamos hablando de pérdidas por muerte, pero pueden ser de otros tipos. Y el sentimiento de culpa realmente lo único que hace es atarnos al sufrimiento emocional, que definitivamente no nos va a llevar a ningún lado, no va a ayudar, no te va a dar respuestas, porque muchas veces no las hay. ¿Cómo le puedes decir, cómo le puedes explicar, por ejemplo, a una madre de familia que ha perdido a su niño de 5 años a consecuencia del cáncer, ¿sí? De una metástasis? Exactamente, cómo le dices, cómo le explicas que es natural la enfermedad y simple y sencillamente hay, hay preguntas que no hay respuesta, que no tienen respuesta y que es muy difícil entenderlo así, muy difícil verlo y explicárselo también a una persona así. Pero lo que sí podemos hacer es lo que les comentaba, es precisamente ayudar a liberar todos esos sentimientos de culpa, haciéndoles entender que lo que hiciste en ese momento eran tus recursos y tus habilidades del momento y nada pudo haber sido diferente para que sucediera lo que por, lo que por derecho divino tiene que suceder. Claro que sí. Ahí te hago una última pregunta y es, digamos, yo sé que tú también haces toda la parte de meditación, que, o sea, no sé si nos aconsejarías como una forma de poder entender también, como de soltar ese apego emocional, porque al final como es un apego el que se siente hacia esa persona, por medio de meditaciones, Así es. forma de llevar también el duelo. Sí, definitivamente, Laura, la parte de la meditación surge a raíz de, de estas necesidades para con las personas a las que yo acompaño, a las que tengo el honor de acompañar en estos procesos, porque sí se ven muchos avances, muchos beneficios en la vida de las personas. Empiezas a entender, la meditación nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora, a liberarnos a través de nuestra mente, a través de nuestra espiritualidad y al entender que pues somos un todo indivisible y estamos creados, estamos conectados, perdón, al universo, al cosmos, a Dios, a la luz divina, al amor divino. Eso nos ayuda mucho a, a liberarnos, a liberar estas culpas, a entender también estos procesos de la muerte, de las pérdidas, empiezas a dejar de soltar, empiezas a soltar, perdón, empiezas a dejar de ver tu realidad como lo único que puede existir. ¿Sí me explico? Y que sabes que hay algo muchísimo más allá, fuera de todo esto, de toda esta matrix en la que vivimos, en la que estamos día a día, sabes que hay algo muchísimo más grande, muchísimo más maravilloso que te conecta con toda esa energía de todas esas almas y de todos nuestros seres amados y nuestros seres queridos. Y entiendes que la distancia no es más que, no es más que un momento, es algo físico, porque realmente nos une un hilo invisible que va de nuestro corazón al cielo, al universo, a donde quiera que se encuentren estos seres amados que han trascendido en nuestra vida. La meditación ayuda muchísimo, ayuda demasiado a que nosotros podamos liberar muchas emociones, a que podamos liberar patrones, a que podamos programar incluso nuestra mente, nuestro cerebro, para que podamos ser mejores personas y podamos realmente desarrollar muchas habilidades que siempre han existido en ti, que las has tenido en ti desde, desde toda la vida, desde antes de nacer, pero simple y sencillamente están bloqueadas porque eh, estamos viviendo el día, estamos viviendo atados al futuro o al pasado, pero Exacto, no ¿verdad? vivimos lo que realmente es.
Por supuesto que sí, Isela, en verdad que conectamos mucho con esa respuesta y creo que mucha de la gente que nos está escuchando ahora, creo que va a conectar bastante porque somos de esa gente que está más consciente y entiende en verdad el poder de la meditación que nos puede ayudar. Entonces, pues bueno, pues para empezar a cerrar esto, Isela, nos encantaría que nos dejaras un mensaje. ¿Qué mensaje es el que te gustaría dejar para la audiencia de 1111, para pues también audiencia que es tuya ahora? ¿Qué te gustaría dejarnos para cerrar este episodio? Pues yo creo que definitivamente es que las pérdidas nos ayudan nos ayudan a crecer emocionalmente. Y esas pequeñas pérdidas que vamos viviendo en nuestra vida nos preparan también para las grandes pérdidas. Que entendamos, como lo acabo de decir hace un momento, que casi que me sentía como en trance, pero que entendamos que realmente somos algo muchísimo más allá que un simple cuerpo físico. Que todas esas memorias las entrañes en tu mente y en tu corazón y que honres a tus seres amados, a tus seres queridos que ya han trascendido, que los honres con ese amor que no termina, ese amor en el que no hay distancia y que es algo que nos une a ellos a pesar del tiempo, a pesar de la distancia. Ese lazo siempre va a existir. Nuestros seres amados no mueren, trascienden. Así de sencillo. Yo sé que parece muy fácil escucharlo, pero cada vez que lo hablo con una persona a la que estoy acompañando, ellos encuentran muchísima paz en estas palabras y espero que alguna persona que esté viviendo una pérdida de un ser querido, que también lleguen estas palabras a su corazón de la misma manera en que le han llegado a las personas a las que yo veo personalmente y que realmente las adopten para sí mismos. La separación es temporal. Gracias, Rodrigo. Wow, Gisela, de verdad que ese mensaje que nos dejaste al final, sé que va a llegar a muchas personas, sé que como tú dices suena fácil, muchas veces creemos que no es posible lograr ese equilibrio, pero yo sé que poco a poco vamos entendiendo y vamos a llegar a eso, a entender que simplemente la muerte llega para que primero enseñarnos algo y segundo, pues la persona que muere en su cuerpo físico simplemente está llegando a un nuevo viaje. Quiero agradecerte por haber estado hoy acá con nosotros, por haberte tomado el tiempo de contestarnos estas preguntas, por haber sido tan clara, porque realmente has sido muy clara y nos has contestado de una forma que siento que viene desde el amor. Entonces me siento muy, muy agradecida contigo. Rodri, no sé qué más quieras decirnos. También quiero agradecerte a ti por hacer parte de esta entrevista y de verdad que me siento muy, muy, muy feliz. Completamente de acuerdo, Lau. Pues nada, solamente queda que agradecer, en verdad, Isela, tus palabras llenan de amor a cada quien que está pasando por un proceso de duelo, por un proceso de pérdida. Entonces, pues nuevamente agradecerte. Por ahí la gente quizá tenga más dudas, nos podrías compartir tus redes sociales, medios de contacto, que de igual forma las vamos a dejar en la cajita de descripción de este podcast. Si nos ven en Spotify o si nos ven en YouTube, por ahí la encontrarán. Pero cuéntanos, Isela, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, Rodrigo. Pues estoy en Instagram como @Isela_tanatóloga y en Facebook igual como Isela Tanatóloga. Ahí me pueden enviar sus preguntas, sus sugerencias, pueden encontrar palabras, tips que les pueden ayudar a transitar por este camino del duelo de una forma muchísimo más empática, con amor y con mucha autocompasión hacia ustedes, hacia nosotros que estamos atravesando por algún tipo de pérdida.
Gracias, Isela, gracias a ti, en verdad, mil gracias. Soñadores, por ahí vayan a seguirla, en verdad que tiene contenido muy bueno, de muy alta vibra. Y pues bueno, con esto terminamos este episodio. En verdad que ojalá que este episodio haya llegado a tu corazón, que algo haya resonado ahí contigo. En verdad, gracias Lau, gracias Isela. Y pues bueno, nosotros somos 1111 en Conexión. Nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.